Bueno, yo les voy a hablar del test de O'Brien que se realiza de la siguiente manera. El paciente va a realizar una flexión de 90 grados con una pequeña aducción de 10 a 15 grados. Para esto pedimos al paciente que lleve su pulgar hacia abajo y nosotros tenemos que poner una resistencia hacia abajo. Yo les voy a hablar del test de Apley que se realiza de la siguiente manera. Pedimos al paciente que intente tocarse las escápulas y esto se evalúa de la siguiente manera. El test es positivo si el paciente no puede tocarse los dedos o siente alguna molestia. Este evalúa los músculos rotadores internos y externos. Bueno, ahora les vamos a hablar del test de Cobb que se realiza para el paciente con una flexión de 90 grados, una pequeña abducción de 10 a 15 grados y pedimos al paciente que lleve sus pulgares hacia abajo y aplicamos una resistencia descendente. El test es positivo cuando el paciente presenta alguna molestia y esto evalúa los músculos del manguito rotador. Hablaremos del test de Patel que se realiza con una flexión de hombro de 90 grados, una flexión de codo igualmente de 90 grados y una abducción de 90 grados. Pedimos al paciente que realice una rotación externa y nosotros vamos a poner una resistencia. Este test evalúa los músculos del redondo menor. Ahora hablaremos del test de speed que se realiza con una flexión de hombro de 90 grados, con el codo extendido y el paciente pone la mano en supinación. Ahora el fisioterapeuta aplica una resistencia hacia abajo. ¿Ya? Ahora vamos a ejecutar el test de Herbert, que es un test que evalúa al músculo subescapular. Este test se hace llevando la mano del paciente hacia acá y tenemos que decirle que intente despegar de la espalda contra una resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una resistencia acá y intentar despegar de la espalda, por favor, contra tu fuerza. Y si logramos vencer, o que la resistencia de nuevo la pegue contra la espalda, eso significa positivo. Si el paciente logra despegar de la espalda, como este es el caso, significa que no tiene nada en el subescapular. Este test es positivo cuando ya dijimos que no puede despegar de la espalda, puede haber una lesión o una tendinitis del subescapular. Continuando con el test de Yergason, este es un test que nos permite evaluar el bíceps y su tendón largo y también el supinador. Entonces empezamos pidiéndole al paciente que haga una flexión de codo en pronación a 90 grados. Palpamos la corredera bicipital y le pedimos al paciente que haga una supinación contra una resistencia que vamos a colocar nosotros mismos. Esto lo hacemos durante unos 5 o 6 segundos. Y en donde decimos que pare, y entonces si el paciente en ese lapso ha sentido dolor, significa que hay una tendinopatía, puede ser en bíceps, en el origen, o también en la cabeza larga del bíceps. Continuando con el test de NIR, es un test que evalúa el síndrome subacromial del hombro. Para este test lo que tenemos que hacer es decirle al paciente que está en posición sentada o posición bípeda, no importa. Lo que le decimos es que flexione su codo 90 grados, su hombro 90 grados, y que haga una rotación interna con el pulgar hacia abajo. Entonces la toma, lo que hacemos es colocar acá, donde la escápula, con la escápula, y hacemos una flexión pasiva de hombro hasta su máximo rango. Mantenemos ahí unos 3 segundos y bajamos. Este test es positivo si el paciente tiene un dolor aquí en el hombro, donde la acromión significa que puede haber síndrome de pinzamiento subacromial, y si no presenta ninguna complicación ni complicación de flexibilidad al hacer movimientos, es negativo. Con el penúltimo test, continuando con el test o el signo de Yopun, este test nos ayuda a evaluar también el síndrome de pinzamiento supracomial. Lo que tenemos que hacer es pedirle al paciente que coloque la mano afectada o el hombro con sospecha de dolor
sobre el hombro sano. Entonces, en esa posición tenemos que pedirle que intente elevar el hombro lo más que pueda. Si en esta elevación hay un dolor igual en la zona del acromion, significa que es positivo. Y si no, es negativo y no hay tal síndrome. Codo, primero tenemos que evaluar, vamos a realizar el test de Schwarzschild-Barre. Este test pedimos al paciente que se inflexione el codo un poco, estabilizamos en la zona del brazo, por la zona posterior por la zona del tríceps, mejor dicho, y ejercemos una fuerza hacia adentro. Si en este test hay dolor, significa que hay una inestabilidad del ligamento colateral. Prueba de esfuerzo de valgo. Esta evalúa lo que sería el ligamento colateral medial del codo. Se evalúa con el paciente sedente o decúbito supino. Aquí pedimos al paciente que haga una ligera flexión de 10 a 20 grados, en donde nosotros tomamos del antebrazo la parte más distal y en la parte posterior de lo que sería el brazo, cerca de los cóndilos del húmero. Después hacemos una fuerza hacia afuera y de esta forma evaluamos si tiene algún dolor o alguna molestia. La prueba de Mills se usa para evaluar una epicondilitis lateral. El paciente puede estar tanto sentado como de pie. Aquí vamos a tomar lo que sería el epicóndilo lateral y el paciente primeramente va a estar en una flexión de codo a 90 grados, en pronación con el puño cerrado, y pedimos que haga una extensión de codo y de muñeca. De esta forma evaluamos si tiene alguna molestia en el epicóndilo lateral. Prueba de Cosen. Esta prueba evalúa lo que sería la epicondilitis lateral o el codo de tenista. El paciente tiene que estar sentado con una flexión de 90 grados de codo en pronación. Aquí y puño cerrado. Aquí hacemos que el paciente haga una extensión de muñeca con resistencia, en donde nosotros le ponemos resistencia. De esta forma evaluamos si tiene alguna molestia. La prueba de Thompson también se usa para evaluar lo que sería una epicondilitis lateral. Pedimos al paciente que esté sentado y que haga una flexión de hombro más o menos a 60 grados, con el codo extendido y la mano cerrada en un puño. Estabilizamos el codo y ponemos una resistencia en el puño para que el paciente haga una extensión de muñeca. Nosotros ponemos resistencia. Si le duele lo que sería en el epicóndilo lateral, pues da positivo a una epicondilitis. Continuando, tenemos lo que sería la prueba de movimiento de sobrecarga. El paciente va a estar en posición sedente y nosotros nos vamos a posicionar detrás del paciente. Al paciente le pedimos que haga una flexión de codo, donde nosotros vamos a fijar la articulación del codo. El antebrazo va a estar en pronación y le pedimos al paciente que cierre las manitos. Luego nosotros vamos a poner una resistencia en el dorso de la mano y hacemos una resistencia mientras el paciente hace una extensión. Y si hay dolor en el epicóndilo lateral, es posible una epicondilitis. Continuando, sería que tenemos la prueba de Optrischool o el hook test, que se consiste en valorar si hay una ruptura del tendón del bíceps braquial. El paciente va a estar en posición sedente y nosotros nos vamos a encontrar homolateral del lado que vamos a evaluar.
Le pedimos al paciente que haga una flexión de codo a 90 grados, antebrazo en supinación, y lo único que vamos a hacer para examinar será introducir desde su cara lateral el dedo, intentando metiéndole desde la cara posterior de este tendón. Aquí. Si este se encuentra intacto, vamos a sentir una estructura acornudada, y si no, si esta prueba da positivo, es cuando no se siente ninguna estructura, ya sea por una lesión o porque está completamente roto. Ya. La prueba de epitrocleitis tiene como objetivo valorar si hay lesión en el epitrócleo humeral. En esta prueba el paciente va a estar en posición sedente con el codo extendido y el antebrazo en supinación. Nosotros nos vamos a estar adelante o lateral del paciente. Para esta prueba vamos a estabilizar lo que sería la articulación del codo con una mano, y con la otra mano lo vamos a agarrar la palma. Lo que vamos a realizar va a ser una flexión dorsal. Esta prueba es positiva si hay dolor en el epitrócleo, lo que quiere decir que da positivo a epitrocleitis. Continuando con la siguiente prueba, que es el test de TINEL, que tiene por objetivo valorar el posible síndrome del túnel carpiano, lo que quiere decir compromiso del nervio mediano. Al estar esta en difusión, genera dolor y pérdida de fuerza en los flexores de la muñeca. Para esta prueba, el paciente va a estar en posición sedente y nosotros nos vamos a encontrar delante del paciente. Le pedimos al paciente que haga una extensión de codo con la mano abierta. Lo único que vamos a realizar nosotros para esta prueba va a ser percutir varias veces en la zona. Esta prueba es positiva cuando existen síntomas neurológicos como dolor y paresia en la mano. El día de hoy vamos a realizar la prueba de Mosley. Para esto hacemos una toma del brazo cerca al codo y el paciente hace una extensión del dedo, del tercer dedo, y usted pone una resistencia en el tercer dedo. Ahora vamos a hacer la prueba de Modi. Para esto el paciente tiene que tener la muñeca relajada. Nosotros aplicamos una fuerza semilunar y hacemos una breve movilización de la muñeca. En este caso, si presenta dolor o alguna molestia, en ese caso estaría... Ya. Ahora vamos a realizar la prueba de Finkelstein. Para esto el paciente realiza un puño, pero con el extensor dentro. En esta parte va a realizar una desviación cubital. En este caso, si presenta dolor, estábamos evaluando ahí el extensor pulgar. Está bien, ¿eh? Ahora vamos a hacer la prueba de Watson. Para esto el paciente tiene que estar con una extensión de la muñeca. En esta parte vamos a aplicar una... presentamos aquí el escafoides. En esta parte realiza un movimiento ligero de la muñeca. Ahora vamos a realizar la prueba de Allen. Para esto el paciente pone las dos palmas uniéndolos, y en el caso de que presente adormecimiento, en este caso da positivo a que tiene una prueba de